Si ya Honduras quisiera que México interviniera, lo dejaría o directamente se permitiría, pero es que Honduras directamente no lo hace o simplemente es una cuestión que es propia de Honduras. México no debería estar involucrado en esto porque México poco o nada está involucrado con Honduras y la llegada de estos hondureños a México es simplemente es simplemente, por así decirlo, un medio que ellos están utilizando para llegar a su verdadero destino, que es Estados Unidos. A eso iba, ellos no se van, o sea, ¿por qué México se tendría que preocupar en ese sentido si en realidad lo que ellos quieren es pasar hacia Estados Unidos? Eso ya es un problema con Estados Unidos. Exacto, pero el problema es que Estados Unidos no los va a dejar pasar y Estados Unidos tiene motivos para no dejarlos pasar. Ya de por sí tienen que preocuparse de su población para poner a preocuparse por un montón de hondureños que no son de su país. No es lo mismo que yo llegue legalmente a ese país porque el país sabe que yo voy a llegar allá y voy a hacer determinadas cosas. Con los hondureños no se sabe ni de dónde provienen, ni a qué vienen, ni qué pueden hacer. Y tú me dirías, van a trabajar de manera honrada. Vale, yo te puedo creer, pero es que estamos hablando de toda una caravana. Muchos de ellos pueden ser criminales, pueden ser ladrones, pueden ser miembros de pandillas o miembros de una pandilla que había Oh, escapado, que está buscando una forma de llegar a Estados Unidos. ajá. Y entonces la cosa aquí es que no puedes generalizar, así que es eso, no puedes llegar y simplemente aceptarlos a todos, porque es que mientras que con una persona que entra legalmente al país, tú sabes a qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a intentar hacer, cuánto tiempo se va a quedar con los hondureños, no, y eso va a terminar generando problemas para Estados Unidos. Y en el caso con México, Honduras, los hondureños le están generando problemas a ellos, porque Estados Unidos cuando intervenga ahí, o sea, en el sentido de que no los va a dejar pasar, aunque intenten pasar a la fuerza, en ese momento el problema sería México, porque es que porque Estados Unidos va a decir, vale, ya, ellos no van a entrar y listo, pero es que México, ¿qué va a hacer? Simplemente México, los hondureños, ¿qué van a hacer? Si se devuelven a su país, vuelven a la misma mierda. Y si se quedan en México, terminan generando problemas para México ya de por sí. Y te lo digo por experiencia, porque aquí los venezolanos que han pasado o hacen dos cosas, o se quedan mendigando o consiguen un trabajo de manera honrada, lo cual puede pasar, pero el problema es que aquí hay una cuestión migratoria de que pide un papel y lo respeto. La cosa es que los venezolanos no respetan eso en cierta forma. Y o pueden hacer lo siguiente y es que algunos se empiezan a meter en ciertas cosas que no deberían, robos y eso. Inclusive muchos se han unido a grupos guerrilleros por ciertos motivos. Así que ese es el problema, le terminas creando más problemas a eso. Es por eso que la migración tiene sus pros y sus contras. Si la migración está hecha de buena manera, terminas generando una buena inversión para el país, porque el país termina o consiguiendo buenas ideas o personas trabajadoras en contra de las personas que no quieren trabajar, personas que sí quieren hacer lo suyo, porque con la migración legal estás aceptando personas que son aptas, que no tienen un historial malo y que están dispuestas a hacer un trabajo digno con tal de recibir un sueldo y están aceptando tus normas. Pero si lo haces mal, estás recibiendo un montón de personas de las cuales desconoces qué están haciendo, desconoces qué han hecho en toda su vida y probablemente te pueden joder medio mundo porque no sabes ni a dónde van, ni qué van a hacer, porque tú no puedes estar todo el tiempo vigilándolos, y menos en un país tercermundista como lo es México. Porque el problema es que, vale, en Estados Unidos puedes vigilar pero es que puedes vigilar uno que otro, pero es que de todas maneras tienen sus índices de personas que no pueden ser encontradas, sus índices de criminalidad. Y ahora imagínate en México o en países como Colombia, que ya de por sí es difícil, que ya de por sí tenemos personas que tienen casa por cárcel y se han escapado. Así que date una idea, si con esos hay problema, con personas que nunca han tenido un pasado aquí, ya de por sí es más difícil porque no sabes de dónde vienen, a qué van y a qué van a hacer. Así que esa es la cosa. Pero igual, de todas maneras, ¿dónde está la ayuda humanitaria? ¿Para qué está la ONU? Porque el hecho de que estas personas salgan, Mira, tomen esa mira, decisión. hay que verlo de esta manera. Y creo que es hora de que, bueno, no voy a decirlo, te voy a abrir los ojos porque, mira, yo soy un desconocer de muchos temas y te lo voy a decir. Pero no es mentira para nadie que la ONU solo es
solo es una tapadera de cosas, ¿vale? La ONU no está ahí para apoyarnos, no está ahí para hacer nada. La ONU solo está ahí como para decir que está. Es solamente eso, es como si yo te pusiera una figura de un policía y te digo, ahí está el policía, listo, haz lo que quieras. Y el policía te... Pero si haces algo malo, el policía te va a vigilar y te va a hacer algo malo. Pero tú y yo sabemos muy bien que es la persona que puso el policía fácilmente puede hacer algo porque no hay un policía ahí. Solo es una entidad que está ahí, que sí puede ponerte una que otra cosa, pero es que de todas maneras simplemente es una tapadera. Solamente trata de excusarse, empezar a decir cosas, pero en realidad no está ahí. No tiene ninguna autoridad real. Y lo puedes ver con lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos con todas sus intervenciones, nunca le ha caído ninguna condena por la ONU. Tú dirías que todo que las organizaciones humanitarias lo han demandado, pero es que nunca la han demandado realmente. Nunca han conseguido llevarlo a un tribunal, nunca han conseguido eso. Milton Friedman, quien creó muchas de las dictaduras aquí en Latinoamérica, nunca llegó a un tribunal realmente. Nunca llegó a un tribunal. Pinochet, quien era un dictador en Chile, nunca fue a un tribunal. Muchas cosas, por ejemplo, hechas en Estados Unidos, nunca llegaron a ser nunca fueron a llegar a ser pagadas por Estados Unidos. Israel, que es un estado que mata a palestinos, que hace de la suya sin que nadie le diga nada, no ha sido acusada por la ONU. La ONU le dice, oye, no hagas eso. Pero es como si yo le dijera a un asesino que no mate a una persona mientras ya la está apuñalando. No estoy haciendo nada, solamente le estoy diciendo que no haga nada. Eso es la ONU. La ONU solamente es un montón de burlas. Y en cuanto a las ayudas humanitarias, vale, que están bien y que todo lo que quieras y todo, y que vale, que no tengo ningún problema con ellas. Que está muy bien. Y en general no me quejo, pero tú mismo lo dices. Pero tú mismo lo has dicho. Hay ayudas humanitarias. Sí, las hay, las hay. Que sean pocas, eso ya es más cuestión de la gente, porque es que simplemente ya hay un montón de ayudas humanitarias y no alcanza para todo el mundo. Solo no más mira África. Hay un montón de ayudas y de todas maneras ese país sigue jodido. Así que date una idea. Si estos son migrantes, las ayudas no van a surgir también y no van a ser muchas, considerando el rechazo que se tiene en general contra los hondureños. Y no sirve de mucho que los medios los pinten como malas personas. Que mira, que sí, yo tengo mis cosas contra los hondureños, que a mí no me gusta que alguien llegue y patee mi casa y que y si por mí fuera yo les daría la misma patada aunque tuvieran niños. Pero es que la cosa es esta. Si vas a acusar a alguien de algo, asegúrate de tener las suficientes pruebas y no empieces a tirar disparos al aire porque sí. Dispara a lo que verdaderamente veas que está haciendo daño. Y eso es lo que pasa aquí. Por un lado puedo entender el problema que tengan los mexicanos contra los hondureños, pero a veces es un poco exagerado. O sea, vale que yo también tengo mis problemas con ellos porque entraron de una manera ilegal, no respetan muchas cosas, pero quejarse por eso, vale. Si tienes más casos de esos, vale, pero que sea solamente una puta inmigrante la que está haciendo eso, es como que hay un montón de hombres, llega un montón de personas a mi país y lo que hacen es estar ayudando y yo solo me centro en la persona que pateó a un niño que estaba en su camino, en vez de centrarme en los otros que están ayudando. Sí, esa persona, esa mujer realmente es una asquerosa pendeja, pero oye, tampoco podemos ponernos a juzgar a todos. Algunos solamente quieren una vida normal. Y sí, hay muchos hondureños que son malos, pero si vas a juzgar a alguien, hazlo de la manera correcta. Asegúrate de que todos tus prejuicios estén correctos. Y ya, es lo que opino de eso. Pero es que, a ver, hay que para mí ponerse en el lugar de ellos y los gobiernos, al menos el de México y también el de Estados Unidos, no son para nada flexibles. Son personas que están huyendo y es cuestión de vida o muerte por lo de las pandillas y todo y la inseguridad. Y ellos, al querer huir de eso, el gobierno, empezando desde México, no es flexible, sino que simplemente restringe el acceso. Ahora, si tanto les preocupa que vayan a pasar personas con antecedentes penales y todo eso,
Para eso están las autoridades para verificar que quienes pasen no son personas eh, que vayan a traer problemas a México o a Estados Unidos. Y de ahí, si pasan a México, que Estados Unidos haga lo mismo. Pero Estados Unidos es duramente peor. Estados Unidos de plano no quiere migrantes, cuando eso no debería ser así. O sea, son personas que no es que sean mal educadas, que están pateando la casa, sino es la desesperación. Yo me pongo en el lugar de esas personas, o sea, es cosa de vida o muerte. Y yo te digo porque en mi país hubo una época que había este problema de las pandillas, eso es vivir en temor. Y aquí sí, si ellos llegaron a patear, como tú dices, tu casa o todo eso lo demás, es por la desesperación, por la, ¿cómo se dice la palabra? Por la indiferencia de las autoridades y de los gobiernos, por ejemplo, de México y de Estados Unidos. Y para eso tienen que ahí ser flexibles los gobiernos, no simplemente restringir el acceso y cerrarle las puertas. Eso me parece muy mal de parte de México y de Estados Unidos. Al menos Vale, Estados Unidos es uno de los países responsables de que países como Latinoamérica y Centroamérica estén en la pobreza. Así que creo que mucho debe Estados Unidos hacia nosotros. Por lo menos en algo remediar lo que ha hecho. vale. Sí, tienes razón, eso es cierto. Pero aquí está la cosa. Sí, tienes razón, es una indiferencia, pero eso tampoco va a justificar porque es que no puedes meterte con un país que sencillamente no le interesa tus problemas. Vale, México sí podría hacer algo, pero es que ten en cuenta que México tiene un montón de problemas y simplemente no puede estar centrándose en lo que le pase a otro país. Y vale, Estados Unidos es el causante de varios de esos problemas y no te lo voy a negar. Si por mí fuera Estados Unidos debería haber sido atacado, debería ser destruido, porque de todos los países que odio en el mundo está Estados Unidos e Inglaterra y no es porque sean países en general y no es porque sean países que de por sí hayan hecho, no sean porque sean países bárbaros, es porque son países egoístas que solo piensan en ellos. Y vale, yo diría, yo pienso en mi país y me preocupo por mi país, pero si el interés de mi país es lastimar a otro simplemente porque sí, me parece que eso no merece la pena. La cosa aquí es que es Estados Unidos. Y bueno, ellos tienen la soberanía sobre su territorio. Y vale, que lo que hicieron estuvo mal. Pero es que tú recuerdas lo que le hicieron a Japón hace varios años, las dos, no una, dos Dos. bombas atómicas. Esas dos bombas atómicas resultaron en muertes civiles, resultaron en muertes de personas y les dolió a Japón. Estamos hablando de que Japón era una nación orgullosa, tan orgullosa que para ellos el honor era lo más importante, hasta el punto de que para ellos rendirse en una guerra era lo peor. Estaban admitiendo que eran inferiores a los americanos y a los chinos, a los cuales ya habían aprendido en territorio y en fuerza. Esta derrota solo significó para ellos pérdida. ¿Y qué hicieron? Actualmente siguen siendo una potencia. No tan fuerte como la es China, Rusia o los demás, pero aún así se mantiene fuerte. ¿Qué ha hecho Nicaragua? ¿Qué ha hecho en los demás países? ¿Qué han hecho los demás otros países? Honduras, ¿qué ha hecho? Honduras, ¿sabes qué es la cosa bien graciosa? Que en lo que te dije de la revolución sandinista, el grupo que ganó fue el grupo que estaba oponiéndose a Estados Unidos. Y el grupo que actualmente está jodiendo a Honduras no es nada más y nada menos que el grupo de los propios sandinistas. Así que aquí la pregunta es, ¿realmente la culpa es de Estados Unidos o la culpa ya de por sí es del país? Porque el país no se ha querido levantar. Los corruptos que están ahí siguen jodiendo. Y yo te entiendo, las pandillas son una mierda.
Yo siempre, aquí el problema con las pandillas es que son un grupo de egoístas y son capaces de matar niños. Y yo te entiendo, yo también huiría por esa desesperación. Pero es que, mira, aquí el problema, y sé que va a ser egoísta, y sé que va a sonar mal, y sé que va a sonar feo, pero es que México ya tiene también esos problemas, y esos problemas los están persiguiendo y no les están dando resguardo. Los mexicanos tienen que vivir con eso también. Y tan En difícil. menor medida, sí, pero la cosa es que ellos tienen sus propios problemas. Si yo tuviera mis problemas y yo veo a mi vecino que tiene problemas, yo trataría de ayudarlo, pero es mi decisión. No es que yo esté obligado a hacerlo. No tengo ninguna obligación de hacerlo porque yo simplemente estoy ahí. Yo estoy con mi vida. Está muy desesperado. Oye, yo podría ayudarlo, pero la cosa es que yo también tengo mis propios problemas. Es lo que Honduras no quiere entender. Honduras cree que les tenemos que dar algo cuando no es así. Honduras no, nosotros también hemos tenido nuestros propios problemas. Honduras tiene sus problemas, pero es que no puedo simplemente ignorar lo que me pasa y ponerme a centrar en otra persona. No puedo tener cáncer y preocuparme por la persona que tiene SIDA. Vale, es una enfermedad horrible, pero es que yo tengo que velar por mi salud. Si yo estoy mal, tengo que preocuparme primero por mi salud. No puedo ayudar a nadie si estoy muerto. Y esa es la cosa. Con Estados Unidos, pues, ¿qué te digo? Es Estados Unidos, es su soberanía, es su país. No los apoyo. Yo, de por sí, yo los apoyo en el sentido de que no quieran dejar a los hondureños. Ellos no son de ese país. Y no, y si ellos quieren, y si Estados Unidos quiere ayudarlos, que los ayude, y si no, pues qué mal. Sí, tengo mis problemas con Estados Unidos. ¿Considero que están obligados a ayudar a alguien? Sí, lo están obligados. Tienen que pagarle a no solo Japón, tienen que pagarle a mi país, tienen que pagarle a Panamá, tienen que pagarle a México por el montón de mierda que le han hecho todos estos años, inclusive Venezuela, porque vale, que su propio sistema lo ha jodido a él, pero que también Estados Unidos ha tenido sus cositas ahí. No muchas, pero que de todas maneras el muy hijo de puta ha hecho muchas cosas que sinceramente no respeto. Pero la cosa es esta. Estados Unidos, lo máximo que ha llegado a hacer en Latinoamérica actualmente ha sido pedirnos que acabemos con la coca. Y ya. Hasta ahí nada más. Y las multinacionales, que son una mierda. Pero en Honduras por ahora no han hecho ni mierda. Y si Estados Unidos quiere hacer algo, pues que lo quiera hacer. No es el problema de nadie. Y vale, que están desesperados. Sé que tienen problemas. Sé que es eso. Pero lo que te digo, simplemente no puedes esperar a que otras personas abandonen sus problemas para preocuparse por los de los otros. Y sé que dirás, pero son menos terribles. Deberían preocuparse por eso. Pero es que aquí está la cosa. Esos problemas, independientemente de si son más terribles o no, solo acumulan más problemas para la persona que los trata de ayudar. No es tan fácil acabar con una banda, no es tan fácil a tratar de ayudar a alguien que es alguien que está metido en este tipo de problemas con las pandillas. Sí, sé que es jodido, sé que es una mierda, sé que estas personas están en un tema que sencillamente es horrible. Pero la cosa es que no puedes decirme que todos los hondureños repentinamente están siendo atacados por las pandillas. No es así, no todos deben ser atacados por las pandillas. Algunos simplemente están buscando trabajo y esa no es la manera de pedirlo, esa no es la manera de hacerlo y esa no es la manera de pedirlo. Y en cuanto a las pandillas, pues lo que te digo, eso. Pero es tan difícil simplemente poner un requisito como la de presentar los antecedentes penales y ya. Porque Ellos no lo van a hacer, ellos no lo van a Porque hacer, tú o sea, dijiste, porque tú dijiste que México tiene sus problemas como para centrarse en otro, pero el único que tal vez se tendría que centrarse es poner en un solo requisito para pasar, por ejemplo. no, o sea, mira, tú podrías decir eso, pero es que no es tan sencillo, no es, eso es un momento. O yo te lo digo porque en mi país, por ejemplo, el único requisito que le ponen a los venezolanos es simplemente presentar el certificado de antecedentes penales. Sí, pero es que aquí va la cosa. Ellos no lo van a presentar. Muchos de ellos no lo van a presentar. Por un lado,
te lo voy a decir, aquí en Colombia somos muy estrictos, pero es que tenemos razones para ser estrictos. La razón por la que la razón por la que aquí se trata tanto esa cosa puede ser por dos cosas. Por un lado, porque el papel no es tan fácil de hacer, necesitas mostrar obviamente tus antecedentes, lo que has hecho y todo eso. Ujú. Y no es tan sencillo porque estamos hablando de todo un historial, estamos hablando desde que saliste de la prepa, desde que estudiaste, desde lo que has hecho, y simplemente cosas como que tu familia ya perteneció a la dichosa pandilla te está poniendo en problemas. Y para demostrar que tú no tuviste nada que ver con eso, tienes que mostrar más papeleo, y eso es una jodida mierda, porque no es simplemente poner un papel diciendo yo no pertenezco a esta banda, no, tienes que demostrarlo, y es que no es tan sencillo. Tú dirías, oye, simplemente muestren que no pertenecen o que no tienen problemas, eso, pero es que Pero para eso está es la papeleo. tecnología. ¿Ah? Para eso está la tecnología. No sé cómo será en tu país, pero aquí, por ejemplo, para presentar un No, mira, certificado. no, tú no estás viendo directamente eso. Vale, hay tecnología, pero es que hay un problema, estamos hablando del primer mundo. Estamos hablando del tercer mundo. Aquí no estamos tan desarrollados y en términos de tecnología, vale, podemos averiguar Ah, datos de bueno. ciertas personas, vale, podemos averiguar que cierta persona perteneció a tal cosa y podemos saberlo con cierta certeza. mm, La cosa es que de todas maneras eso va a ser extenso y va a ser muy largo porque estamos hablando de la vida de una persona, no estamos Pero hablando ni de... tanto porque en mi país simplemente voy a la página web de la policía y simplemente con el número de la cédula te enteras, ya tienes en tiempo real tu certificado de antecedentes penales. Eso es mi país. Ahora no sé si en Colombia sea como se hacía aquí en manera antigua, que había Pero que... espérate, ¿tú qué país eres? ¿Venezuela? No, yo soy de Ecuador. Ah, vale, vale, Ecuador. Sí. Sí, es que con Ecuador al menos, es que por lo que sé, Ecuador no tiene tantos problemas con la migración, por lo que son un poco más en ese sentido liberales. Pero es que con Ecuador no tienen tantos problemas, porque con Ecuador, o sea, no me malinterpretes, yo en cierta manera respeto a Ecuador porque de todas maneras es un país importante, tiene sus cosas y tiene su buena cultura, y se ganó su independencia como debía ganarlo. Pero mira, la cosa aquí es que con Ecuador no se tienen que preocupar tanto porque, a diferencia de lo que es Colombia o Perú, nadie se va a quedar tanto tiempo en Ecuador o nadie va a buscar tanto tiempo estar en Ecuador. Simplemente lo usan de paso y por eso es que Ecuador puede aprovechar esta ventaja, porque simplemente llegar y hacer esto. Tú pásame tus papeles que de todas maneras yo sé que no te vas a quedar tanto tiempo y si lo haces ya es más de viaje. Mientras que aquí tenemos la cosa de que estas personas, una de dos cosas, o quedarse o van de paso. Y si van de paso, tienen que, los que van los que van de paso, pues ya pueden pasar. Es que mira, te voy a explicar algo. Aquí los dejan pasar sin problemas, no hay ningún problema. Tú puedes pasar si eres venezolano. La cosa es que quedarte en el país y trabajar es mucho más difícil porque el título de permanencia tienes que hacerlo con papeles. Con Ecuador es simplemente mostrar eso, vale, está bien, está chido eso, pero es que con el caso de México no estamos hablando solamente de que estén pasando estas personas, estamos hablando de que también se pueden quedar en el caso de que no lo reciban Estados Unidos. Y con el caso de lo que dices, de que los dejen pasar, no es tan fácil. Ten en cuenta lo mismo que te digo, Estados Unidos es muy estricto con sus reglas, con sus normas migratorias, porque tengamos en cuenta que tú dirías, oye, es que hay mucho trabajo para las personas, es que no, no es tan sencillo eso, no hay tanto trabajo para las personas. Puedes pasar al país, pero otra muy distinta es quedarte, porque estamos hablando de que tienes que hablar en términos de posada, nacionalidad, lenguaje. Con México es más sencillo porque ellos hablan español, así que no va a haber problema. Y en los términos de los antecedentes, vale, tú dirías, oye, tengo que meterme a mi página, pero es que, vale, con Ecuador es eso, pero es que estamos hablando de Honduras, no sabemos cómo funciona y no sabemos si el país siquiera se ha preocupado por eso. Estamos hablando de un país que vive de la corrupción, un país que literalmente es tan irrelevante que apenas si sabíamos que existía. Yo sabía que existía Honduras, pero es que yo sinceramente no me preocupaba, ni siquiera sabía que había
ni siquiera había sabido de su historia, sino hasta que me empecé a interesar en la historia de Colombia, empecé a investigar un poco más y me enteré de eso, de lo que te digo, la revolución sandinista que hubo, en la cual estuvo involucrada la cuestión de eso, en la cual ganaron los sandinistas y bueno, y no se sabe si ellos puedan sacar tan fácilmente eso. Ten en cuenta que estamos hablando de un país que está gobernado por corrupción, un montón de bandas. Y en ese sentido, cualquier persona se puede inventar cualquier cosa. Puedes inventarte que tú simplemente eras un herrero y en realidad eras un puto sicario de mierda y matabas personas. Y te puedes inventar eso porque estamos hablando de un país del cual probablemente hasta los sistemas más básicos como lo era la tecnología podían ser fácilmente manipulados. Y vale, la diferencia entre Ecuador y Honduras es grande, porque es que estamos hablando de Ecuador, que en términos generales al menos está más avanzada tecnológicamente. Honduras, estamos hablando de un país olvidado por Dios. No está tan jodido como África o los otros países, pero te puedo apostar a que mejor que, mejor que otros países como México no está. Así que no podemos intuir que su sistema político y en cierta manera y las cuestiones tecnológicas allá sean avanzadas. Quién sabe, tal vez ellos ni siquiera tengan directamente estos sistemas y para sacarlos tengas que hacerlo como mucho les toca hacer, por ejemplo, en ciertos lugares. Ir a cierto lugar, pedir cierta cosa, la policía se tarda un poco porque tienes que hacer ciertas cosas y ya te lo entregan, pero es que se toma su tiempo. Y como tú lo dices, están desesperados, así que no tienen tiempo, así que es una cuestión de Bueno, una dualidad bien. entonces aquí pasa una cosa, que los gobiernos ante ¿Verdad? este problema lo que tienen que hacer es reunirse de ambos países, pero no lo hacen. Y como no lo hacen, estos más bien no les preocupa tanto y escogen el camino más fácil, que es la de restringir el paso. Entonces, esas son las consecuencias. Ahora, decir que estas personas no están entrando legalmente y esto y lo demás, no es tanto así, sino que esto es algo que se lo merecen los gobiernos. Para que, porque cuando un gobierno hace malas cosas va a tener este tipo de problemas, protestas, revoluciones y cosas así. Entonces, más bien habría que aplaudir a estas personas cuando se les enfrentan a estas autoridades incompetentes. No, o sea, mira, yo puedo aplaudir a alguien cuando hace algo heroico, pero es que ellos lo que están haciendo muchas veces o es vandalismo o es falta de respeto y no están enfrentándose a estas entidades, Autoridades incompetentes. a estas autoridades competentes, perdón. No lo están haciendo. Estas autoridades incompetentes realmente están defendiendo su soberanía como país. Solo están haciendo eso, lo que se les está pidiendo. No tienen ninguna obligación de lo que te digo, tratar con ellos. Es más, Bueno, deberías dejar de aplaudirlos porque ellos no están haciendo eso en contra de su propio país, que su país es el problema. Tú me podrías decir, oye, pero es que les pueden matar. ¿Tú has visto Nicaragua? Esos tipos se están matando. ¿Y tú crees que los nicaragüenses están así de, nos están matando, no podemos hacer nada, vámonos a otro país? Sí, que algunos se van, pero es que están luchando contra un tipo de gobierno casi igual. Un tipo de gobierno los ha estado oprimiendo durante años. Y han bueno. dicho, ya basta, a la mierda. Si ellos nos quieren tratar así, muy bien, los vamos a tratar así, los vamos a tratar igual a estos muy hijos de puta. Ah, claro, tú dices de luchar en tu propio país Sí. contra estos. Claro, pero el problema es cuando ya... Ah, bueno, por ejemplo, en mi país hubo un tiempo en que hubieron tantos malos gobiernos que se sacaban a cada presidente y no duraban ni siquiera un año y medio. Pero la cosa es que, por ejemplo, ya en Honduras ya es un poco más difícil y en Venezuela también es así, porque eso de que un gobierno tenga casi a unos sicarios para enfrentársele a la oposición a mano armada es algo que uno no se arriesga teniendo familia a, a enfrentarte a estas autoridades ya armadas. No, sí, pero es que estamos hablando de una cuestión distinta. Venezuela tiene una cuestión muy graciosa y es que Venezuela ya estaba preparada para este tipo de casos.
Chávez lo hizo con ese propósito, él sabía que iba a haber oposición y por eso armó tan fuertemente a su ejército, tanto que ni siquiera nosotros, Colombia, que no estamos tan jodidos, les podemos hacer guerra, porque si lo hacemos es un suicidio para nosotros, porque el país está bien armado, pero es que con Honduras estamos hablando de un país jodidamente pequeño, un país el cual dudo mucho que alguien hubiese hecho eso. Y por cierto, me equivoqué en una cosa, la revolución sandinista es de Nicaragua y realmente en Honduras lo que pasa es una cuestión lo que pasa es una cuestión económica bien jodida, es que confundí los dos términos. Debería dormir más, pero coño, que estoy jodido. En fin, en Nicaragua es lo que te digo, lo de los sandinistas y esto. Con Honduras es una cuestión económica. Y ahora que recuerdo lo que pasa con Honduras es sí que sí está interviniendo Estados Unidos. Así que ahí sí te doy la razón. Estados Unidos debería hacer algo considerando que ellos están jodiendo eso. Pero aquí va la cosa. Y te lo voy a decir y es lo más importante en este caso. Con Honduras estamos hablando de un gobierno que literalmente puede tener la soberanía que quiera, pero el problema es que a diferencia de Nicaragua o los otros países, este gobierno, entre comillas, porque para mí es un chiste de nación, no las personas, el gobierno que lo gobierna es el gobierno que tiene control en sí, podrían tratar de coordinarse. Si pueden coordinarse de esa forma, ¿por qué no se pueden coordinar de alguna forma para enfrentarlo? Ahora resulta que todos se coordinan para hacer una caravana y joder, y entrar a medio país. Es algo raro y estúpido, sentido, lo cual podrías decir que es a base de la cuestión, de lo que está pasando, pero es que tantas personas coordinándose para eso es que o la situación está muy jodida para eso, entonces si está tan jodida, ¿por qué no se coordinan de la misma forma para tratar de joder al país que los está jodiendo? Es que también tiene que ver con el nivel de educación de una sociedad y bueno, ellos escogen la vía más rápida y menos arriesgada, que es la de Sí. enfrentarse. ¿Quién sabe qué es? Porque yo desconozco qué le lleva a estas personas no enfrentar esta situación cruzando a otro país en vez de enfrentársele al propio gobierno. Ujú. No lo sabemos, solamente ellos lo saben. Entonces ellos al hacer eso están huyendo de esos problemas y lo hacen con sus familias y no considero que se les debe restringir el paso porque es más, si ellos se les está enfrentando a estas autoridades incompetentes, pues yo sí las aplaudo. Y si ellos no se están enfrentando a las autoridades de su propio país es por algo. Pero es que tú lo Pero, por ejemplo, dices, aquí en Ecuador, por ejemplo, quisiera más fácil. Tal vez no era tan complicado hacer eso y habían revueltas y sí se destituían los presidentes, pero aún así habían muertos en las protestas. Así que, de todas maneras, es un paso arriesgado que tal vez en Honduras sea más arriesgado. y es más, creo que ya encontré más o menos la respuesta de lo que está. Bueno, no sé si, bueno, me toca leer un poco más de esto. Realmente lo que confundí fue eso. Con la historia de Honduras, ahora que me acuerdo, realmente fue un golpe de Estado. Es que confundí la revolución sandinista con esta mierda porque ya estoy más jodido de la cabeza que no sé qué. Con el golf, con lo que te digo. La cosa aquí es esto. Y vale, que puedes tener tu opinión y yo la respeto de todas formas. Y vale, porque de todas maneras yo tuve mi error con la revolución sandinista. Coño, no he dormido bien estos días. En fin, a lo que quiero llegar es esto. Tú puedes decir eso y vale, yo puedo entenderlo. Pero es que tú mira, si se están enfrentando a otro tipo de fuerza que lo supera, porque no me vas a negar que a pesar de que los hondureños, obviamente, tienen sus cosas, todos sabemos que están pasando a Estados Unidos. Estados Unidos no es cualquier tipo de país. No es el tipo del país al que tú simplemente puedes llegar con un ejército y decir, este país es mío. No, es el tipo de país que si incluso tú vienes con actitudes pacíficas, te puede enviar un grupo de antidisturbios y te rompe toda la puta cara. Y con los hondureños es lo mismo. Si ellos sabían que eso iba a pasar, ¿qué podían esperar? Tú me puedes decir, oye, esperaban que les dieran una ayuda,
Pero es que estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando del presidente Trump, Ujú. de ese tipo de presidentes que no le importa si tu población se está muriendo y tú tuviste algo que ver con eso, le importa más que todo la suya, así que va a poner por encima su vida a la de esos hondureños. Y con los hondureños le va a importar una mierda si su gobierno fue ocasión, si el golpe de estado les dejó más problemas que otra cosa. Y eso es lo que va a pasar, es lo que te estoy diciendo. Ujú. Es lo que te estoy diciendo. Este Pero, tipo de cosas va a pasar siempre y ellos debían esperarse este tipo de resistencia por parte de Estados Unidos. Estados Unidos no los iba a dejar entrar y ellos debían saberlo de primera mano. Cualquier persona con tres dedos de frente sabe que Estados Unidos no los iba a dejar entrar. pero de todas maneras ellos tal vez pensaron que con una caravana iba a ser complicado que, por ejemplo, los antidisturbios iban a dispararle a quemarropa a ellos. O sea, imagínate que en realidad hagan eso y comiencen a matar a todos los que quieran ingresar. O sea, No, no, créeme, eso no lo van a hacer. claro, exactamente. Estados, exacto, no lo van a hacer, pero es que ellos debían saber que de todas maneras el país no iba a dejarlos entrar, iba a buscar una manera. Inclusive aunque tuvieran niños, iban a hacer algo. Ujú. Y tú podrías decir, vale, que se están enfrentando a esto, pero es que también es manipulador, porque tú no pondrías en riesgo a tus niños, tú pondrías a tus mujeres y a todas esas personas atrás en una zona donde no les pasara. Pero tú ves muchas veces que estas inclusive se ponen al frente con ese propósito, con el propósito único de que no las ataquen, lo cual me parece muy manipulador y muy egoísta de su parte usar a sus hijos como escudos humanos, que es algo patético. Ujú. Y es Claro, lo que te pero digo. es que en ese momento lo que piensan es aquí vale todo con tal de mejorar su situación, que de Exacto, todas maneras pero es es la que, situación de sus propios hijos la que quieren exacto, pero es mejorar. que bajo esa misma premisa, que yo entiendo correctamente, con esa premisa de que aquí lo vale todo, pues ellos te pueden responder lo mismo. Aquí vale todo también. Ustedes quieren entrar a nuestro país a la fuerza, pero es que es nuestro país. Yo decido qué pasa en este país. Y si a ustedes no les gusta, pues muy de malas. Es mi país, no el suyo. Su país está jodido. Vayan a él y vean cómo lo solucionan. No es mi problema. Si quieren, y si ustedes quieren hacer sus reglas poniendo a sus niños delante, vale, ellos son los que se ganan el coscorrón, nosotros no, ustedes sí. Esa es la cosa, ellos se pueden matar en esa lógica porque es su país y ese es el problema. Y es que ese es el problema, es que tú simplemente no puedes esperar a ir a otro país a que se solucione todo. Con Venezuela se puede porque es que Colombia no los puede rechazar. No es como si Colombia pudiese hacerlo, porque es que estamos hablando de un país que es como si estamos hablando de que la cuestión con Colombia y Venezuela es algo más, porque es que ya se sabía que esto iba a pasar y es que con Colombia tenemos la cuestión de que solo hay una forma de pasar hacia Colombia y es con un puente que está y con un montón de pasos, así que el gobierno ahí la cagó porque no supo administrar eso. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia entre lo que pasa en México y lo que pasa en Colombia? Con Colombia estamos hablando de una cuestión, estamos hablando de algo que no se sabía que iba a pasar, de algo que ya se sabía que iba a pasar, pero el propio, y no fue sino hasta que, y no fue con la lógica colombiana de hasta el último momento hago algo, que empezaron a hacer cosas que verdaderamente cambiaran eso. Ellos ya sabían que iba a haber una crisis, pero decidieron ignorarlo y dejar eso, y por eso es que pasó lo que pasó, porque no podían rechazar a los venezolanos porque ya de por sí era imposible, era un grupo enorme. Y aquí con la caravana era algo similar, pero es que estamos hablando de México. La llegada de esa caravana fue algo raro, porque es que nadie se esperaba que llegase una caravana ahí. Vale, los mexicanos sabían que había una caravana y por eso pusieron la fuerza de contención, que bueno, podría decirse así. Pero es que con Colombia tenemos la cuestión de que ya no podíamos hacer nada.
nosotros ya no podemos hacer nada porque es que estamos hablando de un país en el que literalmente no pueden hacer nada los venezolanos. Aunque lo intenten, se están jugando la vida en eso. Con Honduras no se sabe y sinceramente no se puede saber porque realmente como si es irrelevante. Más noticias porque estamos hablando de un país con un presidente egoísta, estúpido y idiota que simplemente vela por su nacionalismo estúpido y equivocado. Mientras que con Honduras, ¿qué está pasando ahí? Apenas un golpe de Estado, apenas sabemos que la razón por la que todo esto ocurrió fue por culpa de Estados Unidos y que muchas de estas cuestiones económicas y que hay una corrupción tan jodida que hasta la propia ley que debería proteger a los ciudadanos solo los está condenando a que las pandillas tomen más control. Así que date cuenta, ¿cómo puedes proteger, cómo puedes esperar o cómo puedes proteger a un grupo del que se desconoce tanto? Los medios no ayudan mucho, también por el simple hecho de que de que los medios no ayudan mucho porque lo único que hacen es hablar de el por, están hablando de lo que son en vez del por qué están ahí. Y vale, te entiendo completamente que vale, que tiene una vida dura y todo lo que quieras, pero como ya he dicho varias veces, eso no justifica que tú puedas hacer lo que se te dé la gana en un país. A mí me pudieron haber tratado de la mierda cuando era un niño, a mí me pudieron haber dado el mayor maltrato de eso, pero eso no justifica que yo llegue a otro lugar y los trate como la mierda o que trate de manipularlos. Eso no me da ninguna justificación. Puede explicar por qué lo hago, pero no me justifica y mis actos siguen siendo reprochables.